Saludos, amigas y amigos. Bien, este vídeo está dedicado, está orientado para todos aquellos que estáis empezando con esto de la tecnología y que estáis empezando con esto de la programación de microcontroladores. Todos aquellos de vosotros que tengáis conocimientos previos, pues, o conocimientos suficientes, pues a lo mejor es mejor que os lo saltéis y así no os aburro. Pero para todos aquellos estudiantes, aficionados, makers, profesores, que os gusta esto de la tecnología y que os llama la atención y que queréis empezar a dar vuestros primeros pasitos, pues con este vídeo quiero aclararos, o quiero ayudaros, mejor dicho, a aclarar algunas dudas que siempre suelen surgir cuando un programa no funciona. Y no sé si lo sabréis, pero esto es algo que tiene la mala costumbre de ocurrir, ¿no? Los programas nunca funcionan a la primera, al menos a mí nunca me ha funcionado un programa a la primera. Y entonces, cuando estamos trabajando con los microcontroladores, no podemos dejar de lado de que el desarrollo de una aplicación, de un proyecto basado en microcontroladores, consta siempre de dos cosas. Consta de lo que sería el software, que no es ni más ni menos que nuestro programa como tal, pero ese software no sirve de nada, o no sirve para nada, si no es para controlar ciertos periféricos, o para controlar lo que genéricamente se le suele llamar hardware. Es decir, que todo desarrollo basado en microcontroladores tiene estas dos componentes, el hardware y el software, o el software y el hardware. No hay una sin otra, no tiene sentido. No tiene sentido hacer un programa para controlar nada. Tampoco tiene sentido no tener nada, o sea, tener cosas a las cuales no vamos a controlar. Es decir, ambas cosas son necesarias. Y entonces ocurre algo muy curioso. Cuando nosotros que estamos empezando queremos hacer un proyecto, por sencillo que sea, y empezamos a desarrollar el software, y empezamos a conectarle hardware, empezamos a conectarle cosas a nuestro microcontrolador, y empezamos a comprobar que eso no funciona, y empezamos a darle vueltas al software, y empezamos a darle vueltas al hardware. ¿Y cuál de las dos cosas falla? ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, para solucionar o paliar en cierta medida este tipo de situaciones, normalmente se suelen vender equipos en los cuales el hardware pues está más o menos hecho, está más o menos construido, de forma que por lo menos tú sabes que los periféricos que vas a utilizar están bien conectados. Porque claro, ocurre eso, ocurre que, insisto, si estamos empezando, los que ya sabemos mucho o sabéis mucho, pues esto no va con vosotros. Pero os decía que si nosotros empezamos y estamos conectando pues un LED o un pulsador o una pantalla LCD o un zumbador y queremos controlar estas cosas desde nuestro microcontrolador, tenemos que hacer hardware y luego tenemos que hacer el software. Y como yo os decía antes, pues esto nunca funciona a la primera, y entonces ¿a quién le echamos la culpa? Y lo que es peor, además, por ejemplo, a mí se me ha planteado en varias ocasiones el problema que ocurre con los alumnos que están empezando, ¿no? Con los chavales, con los estudiantes que empiezan, que claro, el hecho de que conecten mal un LED o que conecten mal un determinado periférico, pues puede llevar a su destrucción. Encima, nosotros queremos dar un aliciente a estos chavales para que se inicien en esto de la tecnología, y resulta que les estamos asustando porque por una mala conexión pues resulta que ese LED pues se ha fundido. Y en un aula donde hay pues 20, 30 alumnos, pues el profesor tampoco puede estar al mismo tiempo encima de todos ellos. Entonces estas situaciones yo las conozco bastante de cerca, y lo que yo quería proponeros en este vídeo es una solución que por lo menos de momento el tema del hardware nos lo resuelva. Entonces yo quiero hablaros de una tarjetita muy sencilla, muy económica, que le llamamos Basic Input Output. Es una tarjetita que contiene una serie de periféricos muy básicos, muy elementales. Está pensada
para conectarla a microcontroladores o a tarjetas controladores tipo Arduino o compatibles, por lo menos que sean pin compatibles, y pues tiene una serie de periféricos, como os digo, muy sencillos, pero ya están todos conectados. Es decir, el tema del hardware nos vamos a olvidar. Sabemos que estos periféricos están bien, y están debidamente conectados, y que por muy mal que programemos, no se van a romper. Entonces, esto es muy interesante cuando se está empezando. Cuando estamos empezando, nos vamos a centrar en el software, porque gracias a esta pequeña tarjetita, el hardware lo tenemos más o menos resuelto. Bueno, pues de esto quiero hablaros, y bueno, de paso deciros que plataformas hardware para el desarrollo de aplicaciones basadas en microcontroladores hay muchas. Esta es una que comercializamos en MK Electrónica, está diseñada y fabricada por nosotros, pero que sepáis que como esto o mejores, en el mercado os podéis encontrar diferentes modelos. Pero el objetivo es ese, el objetivo es dar solución a el hardware, por lo menos inicialmente, y que esta persona que está empezando, este alumno, este estudiante, este profesor que está enseñando esta materia, no tenga que enfrentarse a problemas derivados de una mala conexión. Se enfrente simplemente, de momento, al menos inicialmente, se enfrente solo con el software. Si algo falla, es culpa de esto, no es culpa de esto. Luego ya en un futuro, cuando esta persona ya está iniciada, esta persona ya tiene unos conocimientos básicos, ya tiene algo, unos conocimientos asentados, pues entonces quizás sea el momento ya de ir poco a poco también entrando con el hardware, que al final, como os decía al principio, cualquier diseño basado en microcontroladores requiere de ambas disciplinas, programación y hardware. De momento, con esta tarjeta que os propongo, solucionamos el tema del hardware y nos vamos a centrar solo en lo que es el software. Bueno, pues os voy a presentar la tarjetita, y bueno, insisto que plataformas similares a esta, en el mercado existen muchísimas. Cada uno pues coge la que más le guste, la que más le conviene, y yo pues lógicamente presento la nuestra, la de MK Electrónica. Bien, aquí tenéis una imagen de nuestra tarjeta Basic-IO. Es una tarjeta de muy bajo coste y, pues como os comentaba, tiene una serie de periféricos muy básicos, pero muy baratos, y que ya están debidamente conectados, con lo cual nosotros nos vamos a limitar simplemente a desarrollar pequeños ejemplos, pequeños proyectos, pequeñas aplicaciones, que con un poco de imaginación pues pueden tener cierta envergadura. El objetivo, repito lo que decía antes, es empezar con esto de la tecnología, empezar con este fabuloso mundo de los microcontroladores, pero empezar sobre seguro. En este caso, empezar con un hardware que nos proporciona unos cuantos periféricos, y con los cuales vamos a poder hacer pues, muchos ejemplos de programación, pero sabiendo que estos periféricos están con una conexión correcta y están en correcto estado de funcionamiento. Entonces nosotros nos vamos a centrar, como os decía, en el software. Nuestra tarjeta pues contiene, por ejemplo, como dispositivos de salida, como periféricos de salida, pues contiene 4 diodos LED, además de colorines, rojo, ámbar, verde y blanco. Bueno, pues esto te va a dar posibilidad de hacer, pues bueno, un montón de aplicaciones, pues de control de luminosidad, juegos de luces, simular semáforos, no sé, lo que se te ocurra. Son periféricos de salida, periféricos muy sencillos, muy baratos. La tarjeta en su conjunto también es una tarjeta de bajo coste. Y lo que yo suelo decir siempre, vamos a ver, si tú haces un programa y en ese programa tú consigues dar la orden para que este LED se encienda en el momento apropiado, o se apague, o lo haga o lo hagan ambos, o lo hagan varios al mismo tiempo, es decir, si tú en un programa consigues que estos periféricos tan humildes y tan sencillos, consigues controlarlos,
consigues activarlos y desactivarlos cuando corresponda, ¿qué te impide en un futuro hacer programas para activar, por ejemplo, en lugar de un LED, un relé? O activar en lugar de este LED rojo, pues por ejemplo, una electroválvula. ¿Qué te impide controlar un motor? Es decir, lo importante no es el periférico como tal, en este caso algo tan sencillo. Lo importante es saberlo controlar. Y esto es lo que perseguimos con esta tarjetita. Queremos que el aficionado, los estudiantes, incluso los profesores, pues se encuentren con una plataforma ya útil, funcional y que permita desarrollar programas, que permitan que los alumnos o los aficionados o los makers se centren en el software. Más adelante, en un futuro, ya tendrán tiempo de centrarse en el hardware. Y para ello, pues bueno, esta tarjeta, pues como os digo, como periféricos de salida, tiene 4 humildes LEDs, pero si sabemos controlarlos, lo mismo que controlamos un LED, podríamos controlar otros periféricos de salida de mayor envergadura. Lo mismo pasa con los periféricos de entrada. En este caso tenemos 4 periféricos de entrada que están compuestos de 4 pulsadores. 4 pulsadores muy sencillos y, pues como siempre, muy baratos. Pero lo importante no son los pulsadores como tal. Lo importante es que tú desarrolles o que seas capaz de desarrollar programas en los cuales seas capaz, como os digo, de detectar si, por ejemplo, este pulsador está accionado o no lo está. O si lo está o durante cuánto tiempo está accionado, o durante cuánto tiempo está sin accionar. Si tú haces programas capaces de detectar estas situaciones, no tendrás ningún problema, en lugar de detectar el estado de un pulsador, pues por ejemplo de detectar el estado de un final de carrera, de un sensor, de una alarma, de temperatura, de humedad, de robo, de lo que sea. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer con estos 4, o mejor dicho, la posibilidad que tenemos con estos 4 pulsadores es de generar otras tantas señales digitales, y lo importante es cómo procesamos, cómo leemos y cómo interpretamos esas señales de entrada digital. Esta tarjeta también tiene un pequeño altavoz. Arduino o cualquier microcontrolador es muy capaz de generar señales audibles, y entonces, pues bueno, pues el clásico altavoz nos permitiría generar aplicaciones que emitan señales acústicas, señales sonoras, pues yo no sé, pues de aviso, de alarma, en fin. También podemos controlar o conectar en esta tarjetita, también podemos controlar hasta dos servomotores que se conectan aquí. Y entonces pues también podríamos diseñar aplicaciones en las cuales tengamos que gobernar posicionamiento de algo, posicionamiento del eje de un servo, que a su vez está moviendo pues un útil, una herramienta o lo que fuera. La mayor parte de los controladores actuales permiten trabajar también con señales de entrada analógicas. Pues bueno, vamos a retirar esto. Nuestra tarjeta Arduino tiene 5 periféricos de entrada analógicos. Tiene 2 potenciómetros, que según cómo movamos el eje de cada uno de ellos, introducimos al microcontrolador una señal analógica que varía en tensión. También disponemos de un sensor de luz, como es este de aquí, que es capaz de medir pues la luz ambiente, la luz visible. Es este sensor, y nos da una tensión analógica que varía de forma proporcional a la luz que incide sobre él. Con este sensor podremos hacer las típicas aplicaciones de, pues no sé, controlar un sistema, o sea, hacer un sistema de control de alumbrado, de forma que, pues por ejemplo, cuando haya poca luz se nos active un LED, estamos simulando pues una farola, por ejemplo, una farola de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, que cuando se hace de noche pues se ilumina, y cuando se hace de día e incide luz, pues la farola se apaga, por ejemplo.
O podemos hacer cualquier otro tipo de, por ejemplo, una alarma, de un cuarto oscuro, cuando incide luz pues se activa la alarma, en fin, todo esto os lo dejo un poco a vuestra imaginación. El hecho es que tenemos un sensor de luz que nos proporciona un valor analógico. Y lo importante no es el sensor como tal, sino lo importante es que vosotros, por programa, seáis capaces de leer el valor analógico que nos da el sensor y pues, procesarlo de acuerdo a unas necesidades para obtener unos determinados resultados. También hay un sensor de reflexión, un sensor infrarrojo de reflexión, es este de aquí. Este sensor emite una luz infrarroja. Cuando ponemos un objeto, por ejemplo mi dedo, frente a él, la señal infrarroja o la luz infrarroja rebota y es captada por el sensor. Entonces, en función de la luz rebotada, el sensor nos da una tensión analógica y lo importante, como os decía antes, es ser capaces de hacer un programa que lea ese valor analógico, sea capaz de procesarlo de acuerdo a unos algoritmos para generar, pues eso, pues unos resultados. Y por último, el quinto sensor analógico es un sensor de temperatura. Es este que tenemos aquí. Este es un sensor que nos da una tensión analógica, creo recordar que es de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces lo importante es, bueno, pues saber leer el valor analógico que produce, saber obtener la temperatura, bien sea en grados centígrados, en Kelvin, en Fahrenheit, eso ya es cuestión del tratamiento o del proceso que luego vosotros hagáis. Las aplicaciones que se pueden hacer con un sensor de temperatura son múltiples, sobre todo a nivel didáctico, son múltiples. Pues el clásico termostato, cuando la temperatura suba por encima de no sé qué valor, pues que se active una señal de alarma. O un sistema de acondicionamiento de aire, de confort, cuando la temperatura esté por debajo o entre unos determinados límites, pues que se encienda el LED verde, simulando un sistema de refrigeración, o bien cuando esa temperatura aumente, pues bueno, que se encienda, por ejemplo, el LED rojo, pues para simular un sistema de calefacción. En conjunto, como os decía, la placa, esta plataforma Basic-IO, lo que contiene son una serie de periféricos muy económicos, muy elementales, pero lo importante es saber manipularlos, saber controlarlos y saber leerlos y saber interpretarlos para hacer el proceso que corresponda. A partir de aquí, pues todo dependerá un poquito de la imaginación que vosotros le queráis echar, pero repito que el objetivo de la plataforma esta es facilitar a todos aquellos que estáis empezando, facilitaros el hardware. Que no os preocupéis, porque estos periféricos están debidamente controlados a las patitas del controlador, a las patitas del Arduino en este caso, y solamente os tendríais que centrar en lo que es el software. Por lo demás, la tarjeta como tal tiene la misma distribución de patillas que una tarjeta controlador Arduino, exactamente la misma, es compatible pin a pin con Arduino o con cualquier otra tarjeta que sea también compatible con los patitas de Arduino. Yo aquí, por ejemplo, tengo una tarjeta que es una tarjeta compatible con Arduino 1, es la tarjeta Arduino 1, nosotros la venimos usando hace tiempo y unos resultados magníficos. Simplemente lo que hacemos es, bueno, la tarjeta, el controlador está aquí, y lo que hacemos simplemente es insertar la tarjeta de periféricos como si fuera un shelf normal y corriente de Arduino. A partir de este momento, los periféricos han quedado conectados con las señales del controlador. Por ejemplo, el LED rojo ha quedado conectado con la patilla de 11, el amarillo con la de 10, el verde con la 9, el blanco con la 6. Este pulsador de entrada está conectado con la patilla de 12, con la patilla 8, con la 7, con la 4. Este potenciómetro está unido al canal analógico 0, este otro al analógico 1, el sensor de luz está conectado con el canal analógico número 2, el sensor de reflexión infrarrojo está conectado con el número 3,
el sensor de temperatura está unido o está conectado con el canal analógico número 4, con la entrada analógica número 4. Entonces, en el momento que simplemente basta con insertar esta tarjetita, pues ya tenemos los periféricos conectados a las patitas del microcontrolador. Entonces nosotros nos centramos solo en la programación. Os decía que plataformas como esta, pues hay muchas, o sea, esta es nuestra, es desarrollada y fabricada por MK Electrónica, pero bueno, hay otras soluciones también, pues más completas, como es esta otra plataforma que le llamamos Microlab, en la cual pues también de la misma manera, pues la idea es, aquí insertamos nuestra tarjeta controladora, pues por ejemplo la Arduino 1 o compatible, vamos a ver, así, y entonces aquí tenemos todas las señales del controlador y con unos simples cablecitos pues podemos conectar con los múltiples periféricos. Esta tarjeta, pues esta plataforma, pues hombre, es mucho más completa que esta otra. Y bueno, pero la idea sigue siendo la misma. La idea sigue siendo, pues bueno, pues disponer de una serie de dispositivos, de periféricos ya conectados internamente. Y pues bueno, pues tenemos como entradas digitales pulsadores, interruptores, como salidas digitales tenemos LEDs, un tricolor, un RGB, un zumbador, tenemos salidas a servos, tenemos también entradas analógicas, potenciómetros, un sensor de luz, otro de reflexión, un sensor de efecto Hall, temperatura, tenemos pantalla LCD, tenemos un teclado, tenemos una superficie pues para conectar cosas, también hay otros dispositivos más sofisticados como es un reloj calendario en tiempo real, en fin, es una plataforma pues un poco más completita, en la cual pues bueno, la idea es la misma, insertamos o conectamos la tarjeta controladora y de aquí tenemos las conexiones para poder llevar las patitas del controlador, las patitas de entrada o salida del controlador, llevarlas a cualquiera de los múltiples periféricos que tenemos aquí. Bien, esto es un poco lo que yo quería transmitiros, es simplemente la idea de cómo podemos hacer con una cosa muy sencillita, podemos resolver el tema del hardware y centrarnos solo en el software. Y este es el objetivo de esta tarjetita, que comercialmente se le conoce como Basic Input Output. También aprovecho para comentaros que pues en este mundo no todo es Arduino, ¿verdad? Sí es cierto que hoy, a día de hoy, Arduino es una tarjeta controladora muy utilizada, muy conocida, es fácil de usar, es económica, pero bueno, que sepáis que en el mercado existen otro tipo de tarjetas controladoras que no tienen nada que ver con Arduino. Por ejemplo, esta que tengo aquí es una tarjeta nuestra también, pero que en lugar de llevar un controlador Arduino lleva un PIC, con lo cual las herramientas de programación, el lenguaje de programación es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Las prestaciones de este controlador pueden ser también totalmente diferentes de las del Arduino. Bueno, pues esto es un ejemplo, pero en el mercado, insisto, os podéis encontrar con decenas de tarjetas diferentes que utilizan controladores diferentes, con lenguajes de programación diferentes y herramientas de programación también diferentes. Pues bien, entre toda esa cantidad de tarjetas controladoras que existen, pues hay algunas que son pin compatible con Arduino. Esto quiere decir que aunque las tarjetas sean operativamente diferentes porque llevan controladores diferentes, sin embargo, las patitas de entrada o salida, que tienen una y que tiene otra, son compatibles entre sí. Es decir, que si por esta patita de aquí saco positivo de alimentación, por esta también. Que si estas son entradas analógicas, pues estas también. Que si aquí están las entradas y salidas digitales, pues aquí
también. Entonces, cuando ocurre esto, cuando nos encontramos con una tarjeta que no es Arduino, pero nos dicen que es pin compatible con Arduino, pues sucede que nuestra tarjeta basiquillo pues también es por lo tanto compatible. Es decir, que esta misma tarjeta de periféricos, lo mismo puede usarla con una Arduino original o compatible, o con otra tarjeta que sea solo pin compatible, porque lleva microcontroladores diferentes. La tarjeta, al ser pin compatible, nos permite insertar nuestra tarjeta de periféricos, exactamente igual, de la misma manera, y por lo tanto los programas que grabemos en esta controladora también podrán hacer uso de estos periféricos. Esto es también algo frecuente que os podéis encontrar en el mercado. Es decir, cuando decimos que una tarjeta es compatible con Arduino, hablamos de que tiene el mismo microcontrolador, utiliza el mismo lenguaje, utiliza las mismas herramientas y tiene la misma distribución de patillas. Perfecto. Por otro lado, cuando nos encontremos con tarjetas que nos dicen que son pin compatibles, no nos liemos, pin compatibles con Arduino, nos dicen que lo que es compatible es esto, las entradas y salidas, las patillas por donde metemos, o mejor dicho, por donde conectamos los periféricos. Pero el controlador puede ser radicalmente distinto. Esto ocurre, pues que en este caso con PIC, ocurre con tarjetas de Parallax que yo conozca, en fin, ocurren con varios fabricantes diferentes. En cualquier caso, si la tarjeta es Arduino original o Arduino compatible o bien pin compatible, nuestra plataforma de periféricos basiquillo sigue siendo útil, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque se insertan de la misma manera. Os voy a presentar una serie de ejemplos en ejecución. Todos ellos utilizan pues algunos de los periféricos que contiene nuestra tarjeta basiquillo, y como os he dicho ya en repetidas ocasiones, la finalidad de esta tarjeta es que facilitaros el hardware, facilitaros las conexiones, porque ella contiene una serie de periféricos con los cuales podréis hacer muchísimas cosas. En el fondo, vuestra imaginación es quien pondrá el límite. Aquí veis en ejecución un ejemplo muy sencillo que consiste en producir una intermitencia sobre el LED blanco. En este ejemplo utilizamos los 4 diodos LEDs para hacer este, al menos llamativo, juego de luces. En este otro ejemplo, el programa detecta cuando pulsamos D4 y produce una señal de aviso luminosa y acústica. El altavoz emitirá una serie de tonos. Además de tonos, la tarjeta Arduino, o sea, la tarjeta basiquillo contiene un altavoz que, como os digo, pues además de tonos puede generar una melodía, como es el caso de este otro ejemplo, en el cual cada vez que acciono el pulsador de reset y reinicie todo el sistema, pues vamos a ver lo que suena. Podemos generar una serie de ráfagas luminosas o destellos cada vez que se detecte una señal de entrada, por ejemplo, cada vez que accione este pulsador. O simular el funcionamiento de un semáforo con señal acústica para invidentes, y que el semáforo, pues bueno, da paso a los peatones cada vez que se accione, por ejemplo, esta entrada. Y
y así hasta que el siguiente peatón desee cruzar. En este ejemplo, una señal PWM se emplea para controlar y regular el brillo que se aplica en el LED blanco conectado con la salida digital número 6. En este otro ejemplo, la misma señal PWM la vamos a regular mediante dos pulsadores. Con el pulsador 4 aumentamos la señal PWM y con ello el brillo del LED, y con el pulsador 7 disminuimos. De igual manera, podemos generar una señal PWM por la salida 3, que en esta ocasión sirve para controlar o ajustar el giro que produce este servomotor. Con el pulsador de 4 producimos desplazamientos en un sentido, y con el pulsador de 7 generamos una señal PWM que hace que el servo gire en sentido contrario. Arduino también es capaz de leer entradas con señales analógicas, y por este motivo nuestra tarjeta de experimentación, nuestra tarjeta Basic IO, dispone de 5 periféricos o 5 dispositivos que producen ese tipo de señales. En este ejemplo, con este potenciómetro regulamos el brillo de nuestro LED. Simplemente lo que estamos haciendo es, en función de la señal analógica, generar una señal PWM que varía, y por lo tanto varía el brillo o la potencia aplicada a ese LED. Ya veis que aquí tenéis un clásico ejemplo que permitiría regular, por ejemplo, la iluminación en una habitación. Con este segundo potenciómetro lo que se hace es generar o variar la frecuencia que emite el altavoz, produciendo tonos más graves o más agudos. Todo ello, como veis, a partir de dos potenciómetros que producen sendas tensiones analógicas que nuestro Arduino lee, captura y procesa. Consecuencia del tratamiento analógico nos permitiría hacer aplicaciones tales como lo que se conocen como comparadores de tensión. Por ejemplo, en este caso, cuando la tensión que aplicamos con este potenciómetro supera un umbral, se activa el LED rojo, y cuando la tensión que apliquemos con este otro potenciómetro supera otro umbral diferente, se activa pues el LED blanco. Entonces esto partimos de 0 al tope izquierdo, y por ejemplo cuando vamos aumentando, en este momento cuando la tensión analógica aplicada es de 4 voltios o superior, se activa este LED, y si no es así, pues el LED se apaga. Y en este otro caso, cuando esa tensión analógica es de 2 y pico voltios, pues se enciende el LED blanco, y si no, se apaga. Este tipo de comparadores son muy utilizados en dispositivos electrónicos. En este otro ejemplo utilizamos el sensor de luz que capta la luz ambiente
y produce una tensión proporcional a dicha luz. Pues bien, cuando esa luz cae o está por debajo de un determinado valor, vamos a activar un LED, el LED blanco. Estamos haciendo pues el clásico ejemplo en el cual simulamos el control de alumbrado. Cuando se hace de noche, el sensor recibe poca luz, Arduino lo detecta y activa la farola, digamos. Simula, con el LED blanco simulamos que activamos pues el sistema de alumbrado de nuestra calle. Cuando es de día y hay mucha luz, el sensor lo detecta, Arduino recibe un determinado valor y entonces determina que la farola se tiene que apagar. Encendido, apagado. Sin contacto, simplemente estamos midiendo la luz que incide. También este es un ejemplo que os puede sugerir pues un montón de proyectos y aplicaciones. También podemos hacer uso del sensor de temperatura que tiene nuestra tarjeta BASIC-IO, y en este caso pues tengo un ejemplo que simula un termostato, que simula un sistema de control de confort. Cuando la temperatura baja por debajo de un determinado valor, se activa el LED rojo simulando un sistema de calefacción, y cuando la temperatura sube por encima de un determinado valor, pues se activa el LED verde simulando un sistema de refrigeración. En este caso parece ser que la temperatura está por debajo de un determinado valor, entonces el calefactor está andando, está en marcha, estamos calentando el ambiente. Mediante este soldador voy a aplicar calor al sensor, simulando que la temperatura de la habitación ha subido. Estoy tocando el sensor directamente con la punta del soldador. Lo he calentado de tal manera que el sensor nos indica que hay un exceso de temperatura y por lo tanto se ha activado el sistema de refrigeración. Ahora están apagados ambos. Se supone que es la temperatura de confort. Sin embargo, voy a utilizar este líquido refrigerante para enfriar o congelar al sensor de temperatura. Lo hemos enfriado y salta el sistema de calefacción. Yo creo también que este es un ejemplo que os puede dar pie a un montón de proyectos y aplicaciones, cada cual más interesante y útil, claro. Estoy calentando, se activa el sistema de refrigeración y ahora voy a congelar, voy a enfriar y se activa el sistema de calefacción. Podríamos estar presentando ideas, proyectos, sugerencias, ejemplos, podríamos estar hasta el infinito. Yo creo que prácticamente se puede hacer lo que a uno se le ocurra. El límite, como os he dicho, está en vuestra imaginación. Podríamos incluso ir más allá y presentar proyectos o ideas más ambiciosas, por ejemplo, a partir de la controladora Arduino. En este caso la que nosotros usamos es una tarjeta Crowduino, que es 100% compatible y que a nosotros nos gusta muchísimo, nos está dando unos excelentes resultados. Bien, os decía que, por ejemplo, partiendo de esta tarjeta controladora, si además le añadimos un sistema de comunicaciones Bluetooth, insertamos el shield Bluetooth pues como cualquier otro shield, y si a todo este bocadillo, a todo este sándwich encima le añadimos nuestra tarjeta BASIC-IO, objeto de estudio, pues podemos hacer cosas tales como desde un móvil monitorizar las entradas de esta tarjeta o controlar las salidas de esta tarjeta. Es una aplicación ambiciosa, ¿de acuerdo?
pero factible. Vamos a ponerlo en marcha. En primer lugar, bueno, pues deciros, para los que estéis interesados, que en el Google Play le damos a buscar la aplicación Basic.io, que tenemos aquí, y aquí la tenemos. Simplemente pues sería seleccionarla e insertar esta aplicación como cualquier otra aplicación típica del Google Play, ¿no? Y la insertamos en nuestro móvil, en el teléfono, en la tablet, como queramos. Yo ya la tengo insertada, o sea, instalada, que me diga. Entonces vamos a ejecutarla. Vamos a conectar la alimentación de nuestro sistema Arduino, Bluetooth y Basic.io, este sándwich que hemos formado aquí. Se supone que nuestro nuestro móvil o tablet ya está vinculado al módulo Bluetooth, entonces lo único que tenemos que decir es conectarle. Nos saldrá el listado de dispositivos Bluetooth vinculados a nuestro móvil. Vamos a elegir MK Electrónica. MK Electrónica es el nombre que le he asignado a este Shield, a este Bluetooth. Yo a este dispositivo Bluetooth le he llamado MK Electrónica. Lo seleccionamos. Ya tenemos la conexión hecha y entonces la aplicación nos muestra la placa Basic.io y pues simplemente pues podemos ir gobernando las salidas. Cada vez que selecciono uno de estos, el LED cambia de estado. Puedo conocer el estado de los pulsadores. Estoy activando todos en este momento. Puedo emitir un sonido por el altavoz. Por supuesto que puedo leer los valores analógicos. En este caso estoy con el potenciómetro de la izquierda y nos está dando una tensión de 5 voltios. Lo vemos aquí, o vemos el desplazamiento, el giro de ese potenciómetro. O del otro. También estamos leyendo el sensor de luz o el sensor de reflexión o el sensor de temperatura. Ya veis que simplemente quería demostraros que las aplicaciones, como os he venido repitiendo, pueden ser muy numerosas y bueno, pueden alcanzar niveles de complejidad muy elevados. Todo depende, pues eso, de la imaginación y de las ganas que tengáis. En cualquier caso, y con esto termino, insistir una vez más que esta placa Basic.io tiene por objeto facilitar las conexiones del hardware. Sobre todo, especialmente indicado para la gente que no ha utilizado o que no ha hecho nunca ningún montaje electrónico, pues de esta manera dispone de una buena colección de periféricos que le permiten hacer un montón de cosas, ya lo habéis visto en estos ejemplos, y además estos periféricos, como ya están debidamente conectados y demás, no se tiene que preocupar de ellos, simplemente se tiene que preocupar de hacer programas, que ya veis que las posibilidades son infinitas. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.